Me llamo Isabel Lázaro y tengo 79 años. Lo digo sin vergüenza, porque cada uno de esos años me ha costado más de lo que se imagina cualquiera que solo me haya visto en la misa del domingo. Con el cabello blanco bien recogido y los labios pintados en tonos discretos. Soy viuda desde hace 17 años, madre de una hija que ahora vive en una casa demasiado grande para recibir visitas, y abuela de 2 criaturas que me recuerdan cada día lo rápido que pasa el tiempo. Desde que Salvador falleció, me he acostumbrado a moverme entre ausencias. La suya, por supuesto, que dejó un hueco en la cama y otro aún más hondo en mi pecho. Pero también la ausencia progresiva de mi lugar en la familia, que se ha ido borrando. Como esas fotos antiguas que se desvanecen con la humedad del cajón. Hay presencias que ocupan todo, aunque no digan nada, y ausencias que duelen incluso cuando la casa está llena de voces. Durante más de 40 años fui catequista en la parroquia de San Andrés, una capilla pequeña pero viva, como un corazón en medio del barrio. Me levantaba temprano los domingos, preparaba las lecturas, repasaba con los niños el credo. Los ayudaba a no tener miedo cuando les tocaba leer en misa. Y por las tardes visitaba a los enfermos con una bolsita de pan y oraciones sencillas que salían, más del alma que del libro. Nunca busqué reconocimiento, ni siquiera un gracias claro. Lo que hacía, lo hacía por convicción, porque desde niña aprendí que servir era una forma de agradecer por estar viva. Salvador solía decirme que tenía el don de hacer sentir en casa a cualquiera, incluso a los que nunca habían tenido un hogar. Y yo me lo creí. Con los años, vi casarse a casi todos mis alumnos, vi nacer a sus hijos, y algunos hasta me invitaron a ser madrina de sus propios bautizos. Esa iglesia, con sus bancas viejas y las goteras en temporada de lluvia, era el sitio donde aún sentía que contaba, que tenía un propósito. Pero el mundo cambió, no de golpe, sino como lo hacen los relojes, minuto a minuto, sin que uno se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Primero fueron las reformas en la parroquia. Pintura nueva, nuevas bancas, más pantallas. Luego, el nuevo párroco, el padre Rafael, llegó con entusiasmo y con ideas modernas. A mí me pareció un buen hombre, aunque algo impaciente con los viejos modos. Después vinieron las ausencias más dolorosas. Niños que ya no volvían a catequesis porque tienen fútbol los domingos. Mamás jóvenes que me miraban como una reliquia del pasado y poco a poco una sensación de que mis palabras ya no eran tan necesarias como si lo que yo sabía, las parábolas, los himnos, los silencios largos antes de comulgar, ya no tuviera espacio entre tantos aplausos y pantallas. En casa, la historia no era muy distinta. Ana, mi única hija, se casó con Esteban hace 15 años. Él es abogado, de familia influyente, de esos que hablan como si cada palabra estuviera redactada por un notario. Desde el principio me pareció correcto, quizás demasiado correcto. Educado, pero frío, como si se esforzara en cada saludo. Salvador nunca lo conoció, y quizás por eso me resulta más difícil entenderlo. Con el tiempo su presencia en la familia creció como una raíz que se extiende bajo tierra. Invisible, pero firme. Ana empezó a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas. Dejó de venir los sábados. Luego las llamadas se hicieron más breves, y cuando nacieron mis nietos, las visitas se convirtieron en eventos programados. Esteban organiza todo, desde las vacaciones hasta las conversaciones. Y Ana, con su sonrisa cansada, parece moverse siempre bajo su mirada. Sé que no soy la única madre que se siente desplazada. Lo escucho en la voz de otras mujeres en la iglesia, en los silencios cuando mencionan a sus hijos. Pero duele igual. Duele que mis nietos no sepan cómo huele mi casa en Navidad, que me pregunten con timidez si todavía tengo teléfono de esos con botones.
Que mi hija me llame solo cuando necesita que cuide a los niños mientras ella asiste a algún evento benéfico. No me quejo en voz alta. Lo aprendí desde pequeña. Las mujeres de mi generación no lloramos frente al espejo, sino que nos peinamos con más firmeza. Pero el alma, esa no se calla tan fácil. Hay días que me despierto y me pregunto qué pasaría si no estuviera. ¿Cuánto tardarían en notarlo? ¿Quién abriría la Biblia para rezar por mí? Últimamente, he comenzado a sentirme como un adorno viejo en una casa moderna. Estoy allí por costumbre, pero nadie sabe exactamente qué hacer conmigo. En las comidas familiares, me colocan en la cabecera, pero lejos de las conversaciones. En Navidad, me regalan bufandas o tés de manzanilla, como si mi vida se hubiera reducido a protegerme del frío. Pero lo que más me duele no es la distancia, sino la suposición de que estoy conforme con ella. Me hablan en voz más alta, como si la vejez viniera siempre con sordera. Y Esteban, sobre todo, tiene la costumbre de explicarme todo como si fuera una niña de escuela. Aún así, yo sigo rezando cada noche por ellos. Por Ana, por Esteban, por mis nietos. Porque si algo me enseñó la vida con Salvador, es que el amor verdadero no se reduce a lo que uno recibe, sino a lo que uno da, incluso cuando no hay eco. Él solía dejarme cartas escondidas en los libros de la biblioteca. Pequeños papeles doblados con frases como «Gracias por existir» o «Tú eres mi refugio». Todavía guardo algunos en una caja de madera, junto con su medalla del rosario y una foto nuestra en el parque, tomada por Ana cuando aún era niña. A veces la miro y me pregunto si en algún rincón de su corazón queda algo de esa ternura que tenía cuando corría hacia mis brazos al salir de clase. Nunca me imaginé que llegaría un día en que mi mayor miedo no sería la muerte, sino el olvido. No que me olviden los vecinos o los antiguos alumnos, eso es natural, sino que me olvide mi propia sangre, que mis oraciones ya no alcancen para mantenerme presente en sus vidas. Por eso, cuando me invitaron al bautizo del pequeño Gabriel, el primer hijo de Ana y Esteban, sentí un destello de ilusión. No por el evento, sino porque pensé que quizás, esta vez, me verían, que me darían un lugar, no por compromiso, sino por amor, que alguien recordaría que yo también fui madre, y que detrás de cada domingo en misa, de cada platillo caliente servido sin pedir nada a cambio, hay una historia que merece al menos un asiento en la mesa. Pero me equivoqué. Y pronto sabrás por qué. El día del bautizo de Gabriel amaneció con un sol tibio, de esos que calientan la espalda sin quemar, como si la mañana quisiera acariciar en lugar de imponer su luz. Me desperté más temprano de lo habitual, con ese cosquilleo en el estómago que una siente cuando algo importante está por suceder. Había preparado la ropa la noche anterior. Una blusa blanca con bordado a mano, de las que solía usar para los actos escolares, cuando todavía trabajaba como secretaria en la escuela parroquial, y una falda azul marino que me llegaba hasta la pantorrilla, la misma que me puse el día de la primera comunión de Ana. Era discreta, elegante a mi manera, y me hacía sentir que aún podía representar con dignidad a mi familia. Sobre la cómoda descansaba una caja envuelta en papel beige, con un pequeño moño blanco. Dentro, un rosario de nácar que había pertenecido a mi madre, cuidadosamente pulido y guardado por años con la esperanza de entregarlo a una nueva generación. Aquella joya no tenía valor comercial, pero sí un peso invisible que venía de las lágrimas que se habían rezado sobre esas cuentas, de las manos que lo habían sostenido en noches de angustia y esperanza. No era solo un objeto. Era mi legado, mi forma de decir, aquí estuve, aquí amé. Llegué a la iglesia con media hora de anticipación, como siempre hacía. Me gustaba ver cómo se acomodaban las flores en el altar, cómo los rayos del sol atravesaban los vitrales, tiñendo el suelo de colores,
El padre Rafael ya estaba allí, supervisando los últimos detalles con su libreta de notas en la mano. Me saludó con una sonrisa y un gesto cálido, como quien reconoce en uno una vieja columna del templo. Me preguntó cómo estaba, y mientras respondía, noté que tenía algo más que decirme. Me tomó del brazo con delicadeza y me llevó a un lado, junto al atril. «Isabel», me dijo en voz baja, «he pensado que, ya que este bautizo es tan significativo para la comunidad, y tú has sido parte esencial de esta parroquia durante tantos años, sería hermoso que dijeras unas palabras después del Evangelio. Algo sobre la familia, la fe, lo que tú sientas en el corazón». Sentí que se me encendía el pecho. No por vanidad, sino por el gesto en sí. Después de tanto tiempo en silencio, después de tantas misas donde solo escuchaba, de pronto se me pedía hablar. No supliqué ese lugar. No lo busqué. Me fue ofrecido como un reconocimiento, una caricia tardía al alma. Asentí con una sonrisa. No pensé en discursos, ni en florituras. Hablaría desde la memoria, desde la vida vivida, desde lo que me quedaba. No más, pero tampoco menos. Faltaban todavía 15 minutos para comenzar cuando vi llegar a Ana y a Esteban. Ella, vestida de blanco roto, con un peinado recogido que la hacía ver 10 años más joven. Él, de traje gris, con ese aire de quien siempre está llegando a un lugar importante. Caminaban como una pareja de revista, rodeados de amigos que los saludaban con sonrisas amplias, esas que se usan más para mostrar los dientes que para expresar alegría verdadera. Gabriel dormía en brazos de una niñera uniformada. Al verlos levanté la mano para saludar. Ana me devolvió el gesto con una sonrisa apurada. Esteban no me miró directamente. En cambio, se acercó a paso firme, con la misma resolución con la que uno aborda una tarea incómoda. «Isabel», dijo tomándome del codo, «quiero pedirte algo, con todo respeto». Lo miré sorprendida. El tono no era ofensivo, pero tenía ese matiz condescendiente que tanto detesto, el que convierte una sugerencia en una orden disfrazada de cortesía. «Por supuesto, dime. Sé que el padre Rafael quiere que digas unas palabras, y entiendo la intención». Hizo una pausa, como si sopesara cómo continuar sin parecer grosero. Pero Ana y yo hemos trabajado mucho para que esta ceremonia sea sobria, elegante, sin improvisaciones. No queremos que se transforme en una escena emocional o en un recuerdo incómodo para cuando Gabriel sea mayor y vea las grabaciones. ¿Me entiendes, no? La frase me cayó como agua fría. Quise responder de inmediato, defenderme, decirle que no era ninguna improvisada, que había hablado ante más de 100 personas en retiros espirituales, que conocía la palabra mejor que él cualquier cláusula legal, pero algo en su mirada me detuvo. No era miedo lo que sentía al hablarme así. Era certeza. Esteban no tenía dudas sobre su derecho a silenciarme. Para él, yo era un elemento potencialmente disonante en una ceremonia que había imaginado como una vitrina. Perfecta, contenida, sin matices humanos. Y si tenía que evitar que una anciana se alzara hasta hablar de la vida y la muerte, pues lo haría, porque en su mundo, la apariencia siempre iba por delante. «No hables en la misa», insistió, ahora en tono más bajo. «Por favor». No respondí, simplemente lo miré. Él asintió como si hubiera obtenido mi consentimiento y se alejó con paso firme, acomodándose el cuello de la camisa, ya listo para posar en las fotografías. Me quedé ahí unos instantes, sintiendo cómo el calor de la iglesia se volvía pesado, asfixiante. El rosario en mis manos se me antojaba ahora como una carga. Quise sentarme, pero no lo hice. Me acerqué al padre Rafael, que ajustaba el micrófono en el altar.
Padre, dije, procurando que la voz no me temblara. Lamento decirle que no podré hablar hoy. Una cuestión familiar. Él me miró con desconcierto. ¿Estás segura, Isabel? Había pensado que sería algo hermoso. Lo sé, y se lo agradezco, pero es mejor así. No insistió. Tal vez entendió, tal vez no. Pero su mirada tenía un dejo de tristeza, como si también él hubiera perdido algo sin saber bien qué. Me senté en la tercera banca, sola. Ana y Esteban estaban en la primera fila, rodeados de amigos, como si formaran parte de una exposición. La ceremonia comenzó con las palabras habituales. Los cantos. Todo era impecable. Cada paso estaba ensayado. Cada gesto parecía parte de una coreografía diseñada para agradar a una cámara, no a Dios. Y mientras tanto, yo me sentía transparente, como una figura de cera que alguien había puesto allí por obligación. Durante la homilía, el padre Rafael habló de la fe como herencia, de los abuelos como puentes entre generaciones. Por un momento creí que me miraba a mí, pero nadie más lo hizo. Nadie se volvió. Nadie esperó que me levantara a decir algo. Me tragué las palabras, una a una, hasta que ya no quedaron más que silencios. Cuando el agua tocó la frente de Gabriel, algo en mí se rompió. No de tristeza, sino de certeza. Comprendí, sin dramatismos, que el tiempo de ser escuchada había pasado, al menos para ellos. Que lo que tenía para ofrecer, mis historias, mi experiencia, incluso mi amor, ya no era valioso en un mundo que solo aprecia lo que puede editarse en video y compartirse en redes sociales con filtros y música de fondo. Esteban había ganado. Había logrado invisibilizarme sin alzar la voz, simplemente desplazándome a los márgenes, como se hace con los objetos antiguos que uno ya no quiere, pero no se atreve a tirar. Y sin embargo, mientras la misa continuaba y las cámaras grababan y las sonrisas se multiplicaban como espejos, yo sentí que algo en mí se despertaba. Una llama vieja, pequeña, pero viva. Porque aunque me hubieran callado esa vez, aunque mis palabras no hubieran sido dichas en voz alta, seguían latiendo dentro de mí, esperando el momento justo para salir. Tal vez no hoy, tal vez no allí, pero saldrían, porque las mujeres como yo no se desvanecen tan fácil. Porque la fe, cuando es verdadera, no necesita micrófono. Solo necesita ser vivida. Hasta el final. Cuando terminó la ceremonia no esperé a que todos salieran. Me quedé sentada un momento más, observando cómo los invitados comenzaban a levantarse, a murmurar entre ellos, a acomodarse la ropa antes de irse al salón donde se celebraría el almuerzo. La iglesia empezó a llenarse de esos sonidos de transición. Bancos arrastrándose, tacones sobre las baldosas, risitas contenidas. La voz del padre Rafael despidiéndose con su habitual cordialidad. Desde mi banco, invisible para la mayoría, vi cómo Esteban tomaba a Gabriel en brazos y se giraba hacia los fotógrafos que los esperaban junto a la pila bautismal. Ana se acomodaba el cabello mientras sonreía con una dulzura que solo reservaba para los retratos. Las luces de las cámaras parpadeaban como estrellas artificiales, robándole a la escena cualquier rastro de espiritualidad verdadera. Me puse de pie lentamente. Nadie me detuvo. Nadie me llamó por mi nombre. Era como si, a pesar de mi presencia física, ya no formara parte de aquello que debía ser la familia. En el salón de eventos, una antigua casona reconvertida en espacio para celebraciones elegantes, los arreglos florales eran imponentes, las mesas estaban cubiertas con manteles de lino, y las sillas vestidas con fundas beige tenían moños satinados
atados con precisión matemática. Me sentí fuera de lugar desde el primer momento. Una camarera joven, apenas mayor de edad, me llevó a una mesa en la esquina, junto a la entrada de la cocina. Me senté sin decir nada, consciente de que protestar sería inútil. Miré a mi alrededor. Había mesas con tías lejanas de Esteban, amigos de la universidad, parejas jóvenes que se veían incómodas con sus propios hijos. Nadie me dirigió la palabra. Nadie se sentó a mi lado. El salón estaba lleno, y yo, rodeada de gente, no podía sentirme más sola. Ana pasó cerca de mi mesa una sola vez, con una copa en la mano y una sonrisa pegada al rostro. Al notar mi presencia, bajó la mirada durante un segundo, como si le pesara cruzarse con mis ojos. No dijo nada. No se disculpó. No se excusó. En su lugar, dobló hacia otra dirección con una rapidez que me recordó a esos días de adolescencia en los que evitaba presentarme ante sus amigos del colegio. Yo me quedé con la vista fija en su espalda, que se alejaba tan derecha, tan distinta de la niña que me tomaba de la mano con fuerza cuando tenía miedo de los truenos. La comida llegó tarde y tibia. Me sirvieron una porción de carne que no comí, y una ensalada adornada con flores comestibles, que me parecieron una burla silenciosa. Nadie me preguntó si quería vino. Nadie me ofreció pan. El mozo dejó los platos en silencio, como quien atiende a un mueble. Frente a mí, la pared estaba decorada con fotografías enmarcadas de la familia de Esteban. En ninguna aparecía yo. Incluso la imagen del bautizo de Gabriel, impresa y colgada como parte del decorado, me mostraba solo como una sombra detrás del sacerdote, un borrón irrelevante entre tanto orden. Entendí entonces que no era una omisión, era una decisión. Mientras comían, brindaban y reían, vi cómo se organizaba un video proyectado sobre una pantalla gigante. Imágenes de Ana y Esteban desde el embarazo hasta el día del bautizo. En una secuencia aparecían los preparativos, las visitas al médico, el baby shower, la llegada del niño. Todo estaba editado con música instrumental suave, palabras flotantes como milagro, bendición, familia. Observé detenidamente cada escena buscando, aunque fuera por un segundo, un rastro de mí. Una mano mía, una esquina de mi sala, un florero que hubiera prestado. Nada. Como si no hubiese existido. Como si no hubiese sido yo quien tejió la manta que cubría la cuna, quien cuidó a Ana durante sus náuseas, quien limpió las sábanas manchadas tras las primeras contracciones. Me di cuenta entonces de algo que me heló la sangre y el alma al mismo tiempo. Me habían borrado. Con tiempo, con paciencia, con estrategia. No era que ya no perteneciera. Era que habían decidido que nunca pertenecí. De pronto los años se me vinieron encima como una luz. Cada cena a la que no me invitaron, cada reunión a la que llegué tarde porque nadie me avisó la hora correcta, cada vez que Ana me decía, es que Esteban quiere que sea algo más íntimo, o mamá, es solo para los amigos de su oficina. Había interpretado todo eso como descuidos, como torpezas de la vida moderna. Pero ahora veía el patrón. Un patrón de exclusión lenta, progresiva, educada. Me estaban retirando del centro de su historia, empujándome a los bordes, hasta que quedara del todo fuera del marco. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Al principio creí que lo había imaginado, pero no. Una mujer de unos 50 años, vestida con un conjunto carísimo y un peinado de peluquería reciente, se me acercó con una copa en la mano. ¿Usted es la mamá de Ana?, me preguntó, con una sonrisa plástica. Sí, soy Isabel, respondí con cortesía. Mucho gusto, dijo sin presentarse. Ana nos ha hablado mucho de usted. Qué bueno que pudo venir. Sabíamos que no estaba del todo.
Hizo una pausa breve. Activa. La palabra me golpeó como un ladrillo. No activa. ¿Qué significaba eso? ¿Que ya no participaba de la vida? ¿Que era una especie de recuerdo con piernas? Me limité a sonreír, porque a esa altura entendía que no valía la pena explicarle a alguien que nunca había cocido un botón lo que era ser madre durante una dictadura emocional. Sí, aquí estoy, dije. No tan activa, pero aún con ojos y oídos. La mujer rió, sin entender la ironía, y se alejó tambaleando un poco por los tacones. Miré a mi alrededor. El salón entero era un desfile de rostros que no conocía, de voces que no me incluían, de historias que ya no me necesitaban como testigo. Me sentí de pronto cansada. Pero no era un cansancio físico. Era un agotamiento del alma, como si mis propias raíces hubieran perdido la fuerza para sostenerme. Recordé entonces las palabras de Salvador. En una tarde cualquiera de hace muchos años, estábamos sentados en el patio, tomando mate. Ana había salido a jugar, y él me miró con esa expresión suya de ternura silenciosa. Un día, me dijo, vas a darte cuenta de que todo lo que diste sin pedir nada a cambio va a doler más que cualquier deuda impaga. En ese momento no lo entendí. Creí que hablaba del trabajo, de la iglesia, de los alumnos ingratos. Pero no, hablaba de esto, de la familia, de lo que se da con tanto amor que uno olvida cuidarse a sí misma, de lo que se entrega por amor y se transforma en una especie de contrato invisible que los demás no reconocen, pero que una lleva tatuado en el alma. Cuando vi que el brindis comenzaba y el padre Rafael tomaba el micrófono, supe que era el momento de irme. No iba a soportar otro discurso sobre la unidad, sobre la tradición, sobre los valores familiares, pronunciado ante una sala llena de ausencias disfrazadas de elegancia. Me levanté despacio, tomé mi bolso y la caja del rosario, que nadie me pidió, que nadie pareció notar, y salí del salón sin mirar atrás. Caminé hasta la calle y sentí el aire de la tarde en la cara. Era fresco, con un leve olor a jacarandá. En ese instante, y solo en ese instante, respiré con libertad. No tomé un taxi. Caminé 4 cuadras, luego 6. Pasé por la vieja panadería donde comprábamos bizcochos cuando Ana era niña. Por la escuela donde trabajé 30 años. Por el parque donde Salvador me pidió matrimonio. Cada paso me alejaba de ese lugar que llamaban celebración, pero que para mí había sido un velorio silencioso. El velorio de mi voz. De mi lugar en la historia de mi hija. Esa noche, en casa, me preparé un té con miel. Me senté en la cocina con la luz apagada, solo una lámpara encendida sobre la mesa. Saqué el rosario de la caja y lo pasé entre los dedos, no como rezo, sino como memoria. Pensé en escribirle una carta a Ana, en explicarle todo. Pero luego lo descarté. Las palabras, a veces, son inútiles para quienes han decidido no escuchar. En su lugar, comencé a escribir algo diferente. No una carta. Un testamento, no de bienes, porque no tengo muchos, sino de decisiones. Aquel día, sin lágrimas ni rabia, tomé una decisión silenciosa. Y como todo lo importante en mi vida, lo haría sin escándalo. Solo con firmeza, porque quizás no me habían dejado hablar en la misa. Pero aún tenía cosas por decir, y esta vez las diría a mi manera. Esa noche no dormí. No por angustia ni por tristeza, ni siquiera por rabia. Era otra cosa, una inquietud densa, una lucidez aguda que no me dejaba cerrar los ojos. Me quedé sentada en el sillón del living, con una manta sobre las piernas y la caja del rosario en el regazo.
escuchando el crujido de la madera bajo el techo, los autos lejanos, el murmullo de la ciudad apagada. Pensaba sin descanso, como si el alma hubiera esperado años para encontrar ese instante de silencio en que por fin podía ordenarse. Repasaba en mi mente no solo lo ocurrido en el bautizo, sino toda una vida de momentos aparentemente menores, esos que se apilan de forma silenciosa hasta construir un muro de exclusión. Recordé cómo Ana dejó de invitarme a los almuerzos con sus amigas porque, según ella, «Te sentís fuera de lugar, mamá». Cómo Esteban hacía comentarios sobre mi forma de vestir o de hablar, con esa condescendencia que pretendía sonar amable, pero que estaba teñida de desprecio. Cómo mis nietos sabían más del club náutico de sus otros abuelos que de mi jardín, de mis libros, de las historias que alguna vez conté y que nadie pidió volver a escuchar. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, sin una gota de sueño en el cuerpo. Me levanté, fui hasta la cocina y preparé café fuerte, como lo hacía Salvador cada domingo antes de ir a misa. Me senté en la mesa con la taza humeante, el cuaderno de tapas duras que usaba para anotar oraciones y reflexiones, y comencé a escribir. Pero no escribí rezos, ni pensamientos piadosos. Escribí nombres, fechas, números, datos, una contabilidad emocional, si se quiere. ¿Cuánto había aportado para la remodelación de la casa de Ana cuando nació el primer nieto? ¿Cuánto costó el cochecito, que lo eligieron entre Esteban y su madre, pero que pagué yo? ¿Cuánto transferí aquel diciembre que ella no podía cubrir la matrícula del colegio privado? No como reclamo, no como deuda, sino como afirmación de existencia, como prueba de que estuve, de que fui parte. Aunque ahora pretendieran narrar la historia sin mi personaje. Después llamé a Marta, mi vecina y amiga de años, viuda también, compañera de caminatas y de silencio compartido. Le pedí que me acompañara al banco y que luego pasáramos por la notaría. No hizo preguntas. Solo me dijo, ya era hora, con esa sabiduría silenciosa que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a la invisibilidad. En el banco actualicé mis datos, moví algunas cuentas. Abrí una nueva bajo otro nombre que solo yo conocía. Saqué extractos, firmé documentos, y al salir, sentí un alivio que no había experimentado en años. Era como recuperar el control de mi nombre, de mi lugar en el mundo. En la notaría confirmé que el terreno que Salvador me había dejado y que Esteban tantas veces había intentado gestionar para un proyecto inmobiliario, seguía mi nombre exclusivo. Nadie podía tocarlo sin mi firma. Y eso era más que tierra. Era poder. Volví a casa con una carpeta en la mano y un plan en la cabeza. No para vengarme, no para hacer daño, sino para que quedara claro que una madre no es una sombra, que una abuela no es un objeto decorativo, que la fe que me formó también me enseñó que hay momentos para callar y momentos para hablar, y que el silencio, aunque digno, no siempre es justo. Esa misma tarde, llamé al padre Rafael. Le pedí una reunión, algo breve. Me dijo que sí de inmediato, con esa voz cálida que aún conservaba algo de infancia. Nos encontramos al día siguiente en el despacho parroquial. Llevé la carpeta conmigo, aunque no sabía aún si se la mostraría. Hablamos primero de la ceremonia, de Gabriel, de la comunidad. Luego él, con suavidad, me preguntó si había pasado algo. Yo lo miré a los ojos y le conté lo esencial, sin rencor, sin adornos. Le hablé de la advertencia de Esteban, del lugar que me dieron, de la omisión deliberada. Él escuchó con atención, sin interrumpirme, solo asintiendo de vez en cuando, como quien entiende desde el corazón, no desde la razón. Cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Me tomó la mano, con respeto, y dijo: Isabel, si usted quiere,
Esta comunidad aún tiene mucho que recibir de usted. Y si decide hacer algo con ese terreno del que me habló, créame, la Iglesia no solo se lo agradecerá, lo necesitará. Ese fue el momento en que todo se volvió claro. Ya no se trataba solo de corregir una injusticia personal. Era algo más grande. Era recuperar el sentido. Era volver a tener una voz no por imposición, sino por servicio. En los días siguientes, hablé con una arquitecta que conocí en el grupo de viudas, con la directora del centro comunitario, con madres del barrio que pedían a gritos un espacio donde dejar a sus hijos mientras trabajaban. Todas me dijeron lo mismo. Si usted hace esto, cambia la vida de muchas. Y entonces lo supe. Ese terreno no sería vendido a Esteban, ni a nadie con corbata que solo pensara en rentabilidad. Ese terreno iba a ser un centro de encuentro. Con biblioteca, con clases de apoyo, con meriendas calientes y catequesis sencilla. Como las de antes, como las que yo daba. No le conté nada a Ana. No todavía. Ni a Esteban, por supuesto. Solo dejé que las gestiones avanzaran. Firmé los papeles para donar el terreno a la fundación de la parroquia. Firmé como quien reescribe la historia desde el pie de página. Sin ruidos. Con letra clara. Mientras tanto, en casa, los recuerdos de Salvador me acompañaban como testigos. Sus cartas, su rosario, su fotografía, incluso su vieja radio que aún funcionaba cuando la encendía con cuidado. Era como si su espíritu me dijera: ahora sí, Isa. Ahora estás volviendo a ser vos. Una tarde, mientras barría el patio, Ana me llamó. Fue una conversación breve. Me agradeció por estar presente en el bautizo, como si mi presencia hubiese sido un detalle de cortesía. Me preguntó si me había sentido cómoda. Le respondí con sinceridad. Vi muchas cosas, Ana, y entendí otras tantas. Ella guardó silencio. Luego cambió de tema. Me habló de una cena con los socios de Esteban. Yo solo la escuché. Ya no tenía urgencia de que comprendiera. Porque, por primera vez en años, me sentía comprendida por mí misma. Ya no necesitaba que ella me diera un lugar. Me lo había dado yo. Esa noche volví a la iglesia para la misa de 7. Me senté en mi banco de siempre. El padre Rafael me saludó desde el altar, y cuando llegó el momento de las intenciones, por primera vez en mucho tiempo, levanté la voz sin temor y dije: por las mujeres que aún esperan que sus palabras sean escuchadas, y por las que ya han encontrado el modo de hablar, incluso en 1902. Silencio. Algunos feligreses giraron la cabeza hacia mí. Otros asintieron en silencio. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Pero yo supe que mi voz había llegado. Que había encontrado su camino de regreso. Y que lo que vendría después ya no sería desde la sumisión, sino desde la elección. La mía. Solo mía. Como debía ser. Todo comenzó a desmoronarse el mismo día que llegaron las primeras notificaciones a casa de Ana. Esteban, con su rigidez habitual, fue el primero en leer la carta enviada desde la notaría, en la que se oficializaba la donación del terreno a la Fundación de Acción Parroquial. Ana me llamó esa noche. No para preguntar cómo estaba, no para saber si había tomado esa decisión en mi sano juicio. Me llamó para confirmar si la firma era mía. La escuché agitada, con ese tono entre el control y el temblor que le conocía desde niña, cuando rompía algo valioso y aún no sabía cómo justificarlo. Le dije que sí, que había firmado yo misma, en pleno uso de razón y de alma. Hubo un silencio breve, incómodo, y luego una frase que resonó más por lo que no dijo que por lo que dijo. Esteban está muy sorprendido.
No tardó en venir a decírmelo en persona. Fue un viernes por la tarde, cuando el cielo se oscurecía temprano y el aire comenzaba a anunciar los fríos del invierno. Llegó sin avisar, sin flores, sin cortesía, solo con una carpeta de documentos en la mano y ese aire suyo de quien cree saber más que todos en la sala. Lo invité a pasar. Se quedó de pie, como si entrar significara ceder algo. Me pidió explicaciones. No con gritos, porque Esteban no grita. Él humilla en voz baja, como hacen los que temen que alguien escuche la verdad detrás de las formas. Dijo que mi decisión era un acto irreflexivo, que habíamos hablado de ese terreno, que la familia podría haberle dado un uso más acorde al progreso. Lo escuché con calma, como quien observa a un niño que aún no ha entendido que el mundo no gira a su alrededor. Cuando terminó su discurso, le ofrecí una taza de té. La rechazó. Entonces le dije, sin alzar la voz: ese terreno era de Salvador, y ahora es de todos los niños que aún no tienen voz. Usted, Esteban, no está entre ellos. Se fue sin despedirse. Al cerrar la puerta me di cuenta de que no temblaba, que mis manos no habían sudado, que mi voz no se había quebrado, y entendí que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que callaba para evitar el conflicto. Era la que hablaba, aunque su voz no gustara. Esa noche supe que vendrían más consecuencias. Y vinieron. Ana pasó de los mensajes cortos a los silencios largos. De las llamadas por compromiso a las semanas sin noticias. Supe, por Marta, que en el club se comentaba que Esteban había tenido que suspender una inversión importante por un imprevisto familiar. Supe también que habían intentado revertir la donación legalmente, alegando inestabilidad mental de mi parte. El notario les cerró la puerta con firmeza. Su madre está más lúcida que muchos de nosotros, fue lo que dijo. Yo sonreí al enterarme. No por orgullo, sino por justicia. Pasaron los días. La tensión no se diluía. Era como una niebla espesa que se colaba por todas partes. Un domingo, después de misa, Ana apareció en mi casa. Venía sola. Tenía los ojos rojos y el rostro cansado. No traía a Gabriel. No traía excusas. Solo traía dolor. Se sentó frente a mí, en el mismo sillón donde tantas veces le leí cuentos de niña. Me miró con una mezcla de súplica y reproche. Me preguntó por qué lo había hecho. ¿Por qué no había hablado con ellos antes? ¿Por qué los había dejado en evidencia, como si lo mío fuera un escándalo público? Le respondí lo que había ensayado 1000 veces en mi corazón, pero que solo entonces supe decir con la voz justa. Porque hablar con ustedes se volvió un monólogo. Porque esperar ser escuchada es distinto de ser oída. Porque me cansé de ser el aplauso silencioso detrás de sus decisiones. Ana lloró. Lloró como no la había visto llorar desde que murió su padre. Me dijo que se sentía dividida, que Esteban la presionaba, que su suegra la juzgaba, que los compromisos la asfixiaban. Que yo, su madre, había sido siempre su refugio, pero que últimamente ese refugio le parecía lejano, inaccesible. Le tomé la mano. La sentí delgada, frágil, como cuando era pequeña. Le dije que el refugio seguía allí, pero que ya no era para proteger su comodidad, sino para resguardar lo que era justo, y que si ella quería volver, no tenía que pedir permiso, pero sí respeto. No hablamos más esa tarde. Ella se fue en silencio, con pasos lentos. A los pocos días, me llamó para decirme que Esteban quería una reunión formal, que pensaba limpiar el aire. Acepté. Nos encontramos en la misma sala donde Salvador y yo
firmamos los papeles del primer préstamo que nos permitió comprar nuestra casa. Esteban llegó con su traje de siempre, su reloj caro y su sonrisa controlada. Pero había algo distinto en sus ojos. Tal vez el cansancio, tal vez el temor. Me agradeció por recibirlo. Me habló de unidad, de coherencia, de reparar vínculos. Me ofreció de forma indirecta la posibilidad de revocar la donación. Dijo que podía hacerlo parecer una mejora del plan inicial. Dijo que había formas de colaborar sin renunciar al patrimonio. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Y cuando terminó, saqué de mi bolso una carpeta. Dentro, una copia del acta de donación. Otra, del proyecto del centro comunitario. Fotografías de las primeras reuniones con las madres del barrio. Bocetos de los salones. Y una carta, escrita de mi puño y letra, en la que explicaba por qué lo hacía. Se la entregué. Le dije que podía leerla en silencio. Lo hizo. Cuando terminó, me miró como si recién entonces entendiera con quién estaba hablando. No con una anciana sentimental, con una mujer que había tomado una decisión y que tenía razones para sostenerla. Dijo que comprendía, que lamentaba no haberme escuchado antes, que había subestimado mi lugar en la historia de esta familia. Yo no respondí. Porque el perdón, cuando no viene con cambio, es solo un acto teatral. Se fue con la carta bajo el brazo, y yo, al cerrar la puerta, sentí otra vez esa calma nueva, esa firmeza que brota cuando una mujer deja de pedir permiso para existir. Días después, recibí una carta inesperada. Era de Clara, mi nieta mayor, una hoja escrita a mano, con letra adolescente. Me decía que había oído discusiones, que había visto gestos, que aunque nadie le explicaba nada, ella entendía más de lo que pensaban. Que me extrañaba, que quería saber por qué ya no iba tanto a su casa, que si había hecho algo mal. Esa carta me rompió el alma y me la reconstruyó al mismo tiempo. Le respondí con otra carta. Larga. Sincera. Le hablé de mi amor por ella, de mis silencios, de mis decisiones. Le dije que ningún conflicto familiar podía borrar lo que sentía por ella. Que siempre estaría ahí, incluso si el resto del mundo se deshacía en orgullo. Clara vino a verme esa misma semana. Trajo galletas que había horneado ella misma. Se sentó en mi cocina y me abrazó sin decir una palabra. Fue el abrazo más limpio que recibí en años. Me preguntó si podía ayudar en el centro. Le dije que sí, que siempre habría un lugar para alguien que quiere construir. Y fue en ese momento, sentada con mi nieta en la cocina de mi casa, mientras afuera la ciudad seguía su rutina indiferente, que entendí algo fundamental. No se trataba de perder o ganar. No se trataba de donaciones, ni de castigos, ni de confrontaciones. Se trataba de recuperar la dignidad, de restablecer el equilibrio, de recordarle al mundo, y a mí misma, que las mujeres como yo no desaparecen entre las sombras, que no son descartables ni secundarias, que no están aquí para decorar retratos familiares, sino para ser parte activa del relato. Y si no se les da voz, la construyen. Si no se les da lugar, lo reclaman. Y si las borran, regresan con más fuerza. No como fantasmas, sino como raíces, como cimientos, como memoria viva que exige ser nombrada. La víspera del Día de Todos los Santos me desperté con un presentimiento que no sabía nombrar. No era miedo, ni ansiedad, ni siquiera tristeza. Era más bien una lucidez aguda, como si todos los hilos sueltos de mi vida se hubieran tensado durante la noche y al abrir los ojos, supiera que algo estaba por cerrarse. Me preparé con lentitud. Planché mi blusa favorita,
la de lino crudo con botones de nácar. Recogí mi cabello con la horquilla que me regaló Salvador en nuestro 10º aniversario y puse en mi bolso una copia de la carta de donación, el acta notarial y una pequeña estampa de la Virgen del Silencio que me acompaña desde que Ana era niña. Ese día se celebraría una misa especial en la parroquia, dedicada a los difuntos, a las almas olvidadas. Era la ocasión perfecta para que el padre Rafael presentara oficialmente el proyecto del centro comunitario. La comunidad entera estaba invitada y, según me habían dicho, Esteban y Ana también habían confirmado su asistencia. Llegué temprano. Como siempre, el templo estaba adornado con velas y flores secas. Los bancos comenzaban a llenarse de rostros conocidos, ancianas con sus nietos, madres jóvenes con pañuelos en los ojos, hombres callados que llevaban retratos entre las manos. Me senté en la segunda banca, a la izquierda del altar, desde donde podía ver sin ser vista, sentir sin intervenir. El padre Rafael, en su homilía, habló de la memoria como acto de justicia, de la fe como forma de presencia activa, y de los lugares que construimos, no con ladrillos, sino con gestos, con historias compartidas, con el pan partido y el oído. Disposable mencionó el nuevo proyecto del centro como una respuesta al olvido, un espacio de encuentro donde nadie será innecesario, donde la sabiduría de nuestros mayores guiará el camino de los más pequeños. La comunidad aplaudió, no con estruendo, sino con esa alegría serena que nace de reconocer algo bueno. Yo sentí que el pecho se me aflojaba por dentro. No lloré. Solo recé en silencio. Gracias, Salvador. Gracias por enseñarme a resistir. Después de la misa, se ofreció un pequeño refrigerio en el patio trasero. Las mesas estaban dispuestas con sencillez, sin lujos. Vi a Ana entre la gente, de pie junto a Esteban, con expresión contenida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella vaciló un segundo, como si dudara si acercarse. Finalmente lo hizo. Caminó hacia mí sin prisas, como quien cruza un puente que no sabe si resistirá su peso. Esteban la siguió. Yo me quedé firme. No me levanté. No extendí los brazos. Esperé. «Mamá», dijo Ana, con voz baja. «¿Podemos hablar?» Asentí. Caminamos hasta uno de los bancos vacíos bajo el sauce. Esteban permaneció de pie, a pocos pasos. Ana comenzó con lo que claramente había ensayado. Habló de la sorpresa, de lo difícil que había sido para ellos aceptar mi decisión, de la presión que sentían desde distintos frentes, de la sensación de haber perdido el control sobre algo que creían suyo. Yo la escuché. No la interrumpí. Cada palabra que salía de su boca era una capa más que caía de esa armadura que llevaba puesta desde hacía años. Luego fue el turno de Esteban. Su voz era más medida, más estratégica. Dijo que había comprendido tarde lo que significaba el terreno para mí, que su impulso de optimizar recursos no había considerado el valor simbólico y humano de esa tierra, que reconocía haber actuado con soberbia. Pero lo que vino después fue lo que reveló la verdad detrás de esa fachada de reconciliación. Sugirió, con esa amabilidad forzada que usan los que nunca piden perdón de verdad, que quizás aún había tiempo para reformular el proyecto, para incluir a inversores que pudieran garantizar sostenibilidad, para recuperar el control desde una mirada moderna. Era, en resumen, una propuesta para vaciar el alma del proyecto y vestirlo de rentabilidad. Respiré hondo. Miré a mi hija, que me observaba con un brillo de vergüenza en los ojos. Le tomé la mano. Luego miré a Esteban. Directo, sin temblores. «No», dije simplemente. Él frunció el ceño. «Isabel, no tiene que ser una negativa definitiva.
Podemos buscar una manera de... No, repetí, más firme. Este proyecto no es negociable. No lo doné para salvarlos a ustedes de sus deudas, ni para adornar sus reuniones sociales. Lo doné para que los que no tienen nada puedan tener algo. Algo real. Algo limpio. Ustedes ya tuvieron demasiado. Yo también. Es hora de dar, sin esperar retorno. Como se da la fe. Como se da la vida. Ana soltó una lágrima. Quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. La abracé, sí, pero no como quien se rinde, sino como quien da permiso. Le dije al oído: «Sos mi hija, siempre vas a serlo, pero ahora tenés que crecer, con o sin mi aplauso». Esteban bajó la mirada. Yo me levanté, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Esa fue la última conversación formal que tuve con ellos como pareja. Días después supe que Ana había decidido tomarse un tiempo. Se fue a vivir con los niños a la casa de campo de sus suegros. No pregunté más. Ya no me correspondía intervenir. Mi trabajo como madre no era salvarla del fuego, sino enseñarle a construir su propio techo. En la parroquia, las obras del centro comenzaron. Las madres del barrio traían comida para los obreros. Los jóvenes ayudaban a pintar. Las maestras jubiladas ofrecían clases de apoyo. Yo estaba allí cada tarde, organizando, limpiando, escribiendo listas. Pero sobre todo, escuchando, porque entendí que lo que más se necesita en el mundo no es el consejo de quien lo sabe todo, sino la escucha de quien está dispuesto a acoger. Un día, Clara llegó con una caja. Era un proyecto escolar sobre la historia de una mujer que cambió algo importante. Había elegido contar mi historia. La historia de su abuela que decidió hablar cuando todos le pedían silencio. Leí el texto con los ojos empañados. No por vanidad, sino porque por fin comprendía el sentido de cada decisión que me había llevado hasta allí. No se trataba de orgullo. Se trataba de memoria, de permanencia, de saber que aunque el mundo gire rápido, siempre habrá una mujer mayor sentada en la segunda banca, que no quiere protagonismo, pero que guarda dentro de sí la fuerza de todas las que hablaron antes y de las que aún están aprendiendo a hacerlo. Y así fue como, sin quererlo, encontré mi voz en el acto de entregarla. Sin gritos, sin ira, sin venganza. Con firmeza. Con fe. Con el amor de una mujer que por fin se eligió a sí misma, no como última opción, sino como la única justa. La casa está en silencio, como cada noche desde que Salvador partió, pero hoy ese silencio no me pesa. Al contrario, se me acomoda en los hombros como un chal tibio. En la mesa del comedor hay una vela encendida, y al lado descansa la carta que me dejó Clara esta mañana, escrita con tinta azul y dibujos en los bordes. Me cuenta que ya casi termina la secundaria, que en el colegio le han propuesto que presente el proyecto del centro comunitario como ejemplo de impacto social, que sus amigas le preguntan por mí como si yo fuera un personaje de una novela que quieren conocer. Dice que cuando se sienta confundida, piensa en mi voz esa tarde en el banco, cuando le dije que no se necesita permiso para hacer lo que es justo. La carta está llena de palabras que no busqué, pero que llegaron como bálsamo. Admiración, ternura, fortaleza. La leo y no lloro. No porque no lo merezca, sino porque ya no tengo necesidad de hacerlo. Mis lágrimas ya cumplieron su ciclo. Ahora solo me queda la paz. El centro comunitario avanza. Falta mucho, sí. Siempre falta algo cuando se trata de servir. Pero cada día hay más manos. A veces me siento en una silla de plástico, con mi carpeta sobre las rodillas, y escucho a las mujeres del barrio discutir sobre horarios,
meriendas, seguridad. Y me doy cuenta de que sin quererlo, he sembrado algo que va más allá de mí. A veces pasa alguna madre con su bebé y me lo pone en los brazos sin decir nada, como si confiara en que mi cuerpo ya sabe cómo sostenerlo frágil. Y es cierto. Lo sé, porque he sostenido muchas cosas en la vida. Dolores, ausencias, frustraciones, traiciones. Pero también esperanzas, proyectos y ahora una certeza tranquila. Ana me visita algunos domingos. Ya no trae excusas. A veces solo viene, se sienta y me ayuda a pelar papas o a barrer el patio. Hablamos poco, pero cada tanto me sorprende con una pregunta sencilla. ¿Cómo te sentías cuando yo tenía 5 años y no quería dormir sola? ¿O qué pensaste la primera vez que llevaste a papá a conocer a la abuela? No busca respuestas largas. Solo quiere recordar. Volver al centro de algo que una vez fue sólido. Yo no me ilusiono con un regreso completo. Ya no necesito eso. Me basta con saber que hay un hilo que no se ha cortado del todo, que todavía vibra si se lo toca con cuidado. De Esteban no sé nada. Ni quiero saber. Supongo que sigue su camino, tan lleno de estructura como de vacíos. A veces me preguntan si me arrepiento de haber roto la relación. Y yo respondo que no rompí nada. Solo dejé de sostener lo que nunca fue mío. A veces una cree que mantiene la paz sosteniendo lo insostenible, y lo único que logra es postergar la caída. Yo elegí caer a tiempo, y desde esa caída volví a erguirme. La misa del domingo volvió a ser mi espacio. No hablo siempre, solo cuando tengo algo que decir. A veces el padre Rafael me cede unos minutos, y yo comparto una historia. Un recuerdo, una enseñanza. No soy teóloga, no soy líder, pero soy mujer, madre, viuda, y eso me basta para tener algo valioso que aportar. Los niños me escuchan con atención, y algunas madres me agradecen en silencio con la mirada. Nadie me dice ya, no hables en la misa. Porque entendieron, o quizás yo entendí primero, que la fe no se calla. Se vive. Y vivirla es también decirla. Mi jardín, antes descuidado, florece. Planté jazmines como los que Salvador adoraba, y unas hortensias que me recuerdan a la infancia de Ana. Cuando paso entre las plantas con mi regadera vieja, siento que mis pasos tienen raíz, que esta tierra, esta casa, esta voz, me pertenecen. Y que si algún día debo irme, lo haré dejando algo que no se puede borrar ni reescribir. Hoy me miro al espejo sin buscar defectos ni nostalgias. No soy la mujer que era a los 40, ni siquiera la de hace un año. Pero tampoco soy una sombra. Soy Isabel Lázaro. Y mi nombre ya no tiembla. No porque lo hayan pronunciado otros, sino porque lo he dicho yo, con mi propia voz, en mi propio tiempo. Quizás eso sea lo más parecido a la libertad. Y eso, al final, es todo lo que una necesita.